Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Agora Sin Miedo. Soy Ana García y hoy os traigo una pregunta muy sencilla para empezar, porque me gustaría saber si alguna vez has sentido que tu cabeza y tu corazón van cada uno por su lado y tú estás ahí en ese intermedio intentando no perder el equilibrio, porque a mí me pasa y muchísimo. A veces siento que dentro de mí hay una reunión permanente de emociones opinando de todo. El miedo, la ilusión, la frustración, la esperanza, la duda. Y ninguna se pone de acuerdo. Y claro, cuando vives con ansiedad o con agorafobia, esta reunión interna no es precisamente tranquila, es más bien caótica. Durante mucho tiempo pensé que mis emociones eran el problema, que si no tuviera tanto miedo, tanta inseguridad, tantas vueltas y vueltas en la cabeza, mi vida sería más fácil. Pensaba, si pudiera apagar esto, todo iría mejor. Spoiler, no funciona así. Con los años, con terapia, con caídas, con avances, con muchísima paciencia, he ido entendiendo que mis emociones no están aquí para fastidiarme, están aquí para decirme cosas, aunque a veces las digan fatal. Pero en este episodio vamos a hablar de eso, de cómo entender lo que sentimos, de cómo convivir con la ansiedad, de la frustración de ir despacio cuando quieres volar y de cómo aprender a no pelearte contigo misma y contigo mismo cada día. No te hablo desde la perfección, te hablo desde mi proceso, desde alguien que honestamente sigue aprendiendo. Así que si hoy estás cansado, estás cansada, confundida, confundido, frustrada o frustrado, simplemente necesitas sentirte acompañada o acompañado, quédate. Y si estás escuchando este episodio porque convives con ansiedad o con agorafobia, quiero que sepas algo desde ya. No estás rota, no estás roto, no estás exagerando y no eres nada débil. La agorafobia no es miedo a salir, es miedo a sentir miedo, es vivir con el cuerpo en alerta constante, como si estuviera siempre preparado para huir. Y en ese estado, las emociones se intensifican, se vuelven más confusas, más peliagudas y a veces parecen totalmente incontrolables. Por eso, aprender a entender lo que sentimos no es un lujo, es una herramienta de supervivencia emocional. Y en este episodio, desde mi experiencia, sin recetas mágicas, pero con mucha honestidad y cariño. Así que sin más, empecemos. ¿Alguna vez has sentido que tus emociones son como un equipo de fútbol dentro de ti? Unos días te ayudan a ganar el partido, te empujan a hacer lo que tienes que hacer y te motivan a seguir, pero otros días, sin embargo, parece que los jugadores están más interesados en hacerte tropezar con el balón en los pies o, peor aún, en meter un gol en tu propia portería. Y ahí estás tú, pensando que lo único que querías era llegar al final del partido sin acabar llorando en las gradas. Pero, ¿y si te dijera que tus emociones, lejos de ser tus enemigas, pueden ser las mejores aliadas que jamás tendrás? Hoy vamos a hablar de eso, de cómo las emociones no tienen por qué ser una carga ni algo que te causa ansiedad o estrés. Las emociones pueden ser como esas señales de tráfico que te van guiando por la vida siempre y cuando aprendas a interpretarlas correctamente. Así que si alguna vez has sentido que tus emociones son como esos invitados indeseables en una fiesta, y no hablo de esos que se quedan hasta las 3 de la mañana comiéndose todos los canapés. Hoy vamos a ver cómo hacer que trabajen para ti. Porque, sinceramente, nuestras emociones están siempre ahí, como un vecino ruidoso que no puedes ignorar, pero quizás con el tiempo puedas aprender a llevarte mejor con él. Y antes de que te pongas a pensar que estoy diciendo que hay que abrazar a todas las emociones, hasta las que te hacen querer gritarle a todo el mundo, lo que realmente quiero decir es que entenderlas y gestionarlas puede ser la clave para una vida más equilibrada. Pero a ver, para empezar, tenemos que entender qué son las emociones. Y no son esa cosa misteriosa que de repente te da ganas de llorar cuando ves un vídeo de perritos o de gatitos o de gritarle a tu pareja por dejar el plato sucio en la mesa. Aunque la verdad, eso también tiene su explicación. Las emociones son, en realidad, respuestas automáticas de nuestro cuerpo ante lo que estamos viviendo. O sea, son como alertas de advertencia que nos dicen si algo va bien o si algo está fuera de lugar. Como cuando ves un perro enorme acercándose hacia ti en la calle y de repente sientes ese pánico que se apodera de ti. Ese miedo es tu cuerpo diciendo, alerta, necesitas estar preparado,
Esto puede ser peligroso. Es como si tu cerebro estuviera conectado a un sistema de seguridad que te avisa en cuanto detecta un posible riesgo. Pero claro, a veces esas emociones no son tan fáciles de manejar. Y lo que pasa es que cuando las dejamos tomar el control de nuestra vida, empiezan a hacer estragos. Ya sabes, te despiertas con una sensación rara en el estómago, sientes que todo el día será un desastre y sin saber muy bien por qué, ya estás listo para salir corriendo. O peor aún, te quedas paralizado, como si el pánico te hubiese dejado pegado al suelo. Y te cuento algo personal. Cuando empecé a sentir ansiedad, pensaba que estaba haciendo algo mal. Cada vez que sentía ese nudito en el estómago pensaba, ahí viene de nuevo, algo debe estar mal conmigo. Y claro, lo que hacía era resistirme, porque para mí esa emoción significaba que algo no estaba bien. Pero con el tiempo entendí que esas emociones no eran malas en sí mismas, simplemente me estaban diciendo algo. Si las escuchaba con atención, podía tomar decisiones más conscientes y no dejar que la ansiedad me controlara. La gran diferencia entre las emociones que nos dominan y las que podemos gestionar es precisamente esa, la gestión. Si logramos escucharlas, entenderlas y darles ese espacio que necesitan, podemos aprender a convivir con ellas sin que nos desborden. Piensa en ellas como en un termómetro que te indica cómo está tu bienestar emocional y no como un enemigo que solo quiere destruirte. Ya sabemos que las emociones son poderosas, pero la verdadera magia está en saber gestionarlas. Si dejas que una emoción se quede mucho tiempo sin ser procesada, es como tener una olla de presión en el fuego. Al principio todo parece tranquilo, pero al final, ¡boom!, te explota. Y no hay nada peor que esa sensación de que el plato de pasta se te fue de las manos porque no supiste cuándo apagar la olla. Y no me refiero solo a esas emociones que nos hacen gritar o llorar. También hablo de esas que te hacen quedarte en modo piloto automático todo el tiempo, las que te hacen evitar enfrentarte a lo que realmente sientes, como esa emoción incómoda que te dice, tienes que hablar con esa persona, pero en realidad lo que prefieres es esconderte debajo de la manta para no hacerlo. Y lo peor es que cuando esas emociones se quedan ahí sin ser procesadas, lo único que hacen es crecer y crear más caos. Es como si estuvieras acumulando monedas de un videojuego, pero en lugar de ganar puntos, solo te acumulan estrés. Y créeme, eso no tiene nada de divertido. Imagínate por un momento que tienes una emoción que te está diciendo, hey, necesitas hacer algo al respecto. En lugar de ignorarla, ponle atención y date el tiempo para procesarla. Porque si no lo haces, como un globo que se infla, llegará un momento en el que explotarás sin saber muy bien el por qué. Si logras captar esas señales a tiempo, puedes tomar el control de la situación antes de que llegue el estallido. Para poner un ejemplo, las emociones son como el clima. No podemos controlar cuándo va a llover o cuándo va a hacer sol. Bueno, podemos ver el señor del tiempo que muchas veces se equivoca, pero sí podemos elegir cómo reaccionar ante ello. No vas a salir a la calle en pleno aguacero con una camisa manga corta y sin paraguas, ¿verdad? Lo mismo pasa con las emociones. Si las entendemos y gestionamos bien, podemos reaccionar de una manera que no nos haga mojarnos hasta los huesos. Si aprendemos a gestionar lo que sentimos, podemos salir al mundo sin que nos tumbe el primer chaparrón emocional. Así que la clave está en identificar las emociones, darles espacio para que se expresen. Sí, a veces es necesario gritar o llorar un poco, pero también aprender a darles un lugar donde puedan descansar después de su visita. Porque si no, terminas atrapado o atrapada en un ciclo de emociones descontroladas, como cuando intentas sacar un brazo del abrigo y no puedes. Esas emociones desbordadas no tienen espacio para respirar y lo único que hace es sofocarnos. En nuestro día a día, las emociones son como los pequeños detalles que marcan la diferencia entre tener un día genial o uno regular. Desde cómo reaccionamos con nuestra pareja hasta cómo tratamos a un amigo o un colega en el trabajo. Imagina que alguien te hace un comentario en el trabajo y en lugar de reaccionar de manera tranquila, te molestas tanto que terminas diciendo algo que no querías. A veces, esas reacciones impulsivas nos dejan con la amarga sensación de haber actuado sin pensar. Es como si en ese momento nuestras emociones hubieran ganado el control. ¿Alguna vez has dejado
que una emoción como el miedo o la rabia nublara tu juicio y luego te arrepentiste? Como cuando después de un mal día te enfadas muchísimo con tu compañero por un error tonto que ni siquiera fue importante. Y luego te despiertas al día siguiente pensando, ostras, ¿qué es lo que hice? Sí, todos hemos sido esa persona que luego dice, ¿en serio? ¿Me he enfadado por esto? Es un poco como cuando te quejas de que dejaron el grifo abierto, pero al final descubriste que era solo el agua que se desbordaba del vaso. Lo bueno de todo esto es que con un poco de práctica, un poco o mucha práctica para ser sinceras, podemos aprender a regular nuestras emociones antes de que nos desborden. Con el tiempo podemos hacer una pausa antes de reaccionar, como cuando presionas el botón de pausa en un videojuego para pensar tu siguiente movimiento. Esta pausa te da el espacio para reflexionar, para pensar si realmente lo que estás sintiendo es proporcional a lo que está pasando o si simplemente estás dejando que una ola de emociones te arrastre. Recuerdo una vez que me sentía tan y tan frustrada por algo que no me salía bien en mi vida que estuve a punto de pelearme con una amiga. Mi primer impulso fue gritarle, ¿es que no te das cuenta de lo que estoy pasando? Pero en lugar de eso, tomé un respiro, me di un momento y reflexioné sobre lo que realmente me molestaba. Al final, no solo no grité, sino que entendí mejor lo que estaba pasando dentro de mí. La situación se resolvió de forma mucho más tranquila y saludable, menos mal. Y aquí quiero meter una emoción de la que se habla poco cuando estamos sanando, y es la frustración. Porque muchas veces ya todo debería ser más fácil, ¿no? Que si avanzas, tienes más autonomía, entonces ya no deberías sentirte mal. Y ahí es donde mi amiga la frustración levanta la mano y me dice, oye, amiga, sigo aquí. A veces pienso, vale, ya puedo hacer esto, pero todavía no puedo hacer aquello. Ya es algo más, pero no tanto como me gustaría. Ya estoy mejor, pero ¿por qué no termina de una puñetera vez? Y entonces aparece esa sensación de ir lenta como un caracol, de querer correr cuando todavía estás aprendiendo a caminar sin miedo. Y es que durante mucho tiempo estuve en modo supervivencia, seguramente como tú. Solo pensaba en aguantar, en pasar el día, en no venirme abajo. Ahora que empiezo a sentirme más libre, también aparece el deseo de vivirlo todo ya. Y eso también es una emoción. No es ingratitud, no es debilidad, son ganas de vivir. La frustración en realidad me está diciendo, quieres más para ti, sabes que mereces una vida sin miedo, confías en que puedes llegar. Igual que el miedo me avisaba de un peligro, igual que la tristeza me pedía descanso, la frustración me está hablando de esperanza. Me recuerda que no quiero seguir en pausa, que no quiero perder más tiempo encerrada por algo que no elegí y que no elegimos. Pero también he aprendido algo importante. Querer ir más rápido no significa que vaya mal, significa que estoy comprometida con mi proceso. Así que la próxima vez que te sientas invadido por una emoción, recuerda que no está ahí para hacerte daño, sino para ayudarte a tomar decisiones más sabias y saludables. Las emociones son parte de ti, y si aprendes a trabajarlas pueden ser aliadas poderosísimas para llevar una vida más equilibrada. Y recuerda, no estamos solos, no estamos solas en todo esto. Todos tenemos emociones, todos las gestionamos de maneras muy distintas, y eso está bien. El secreto, como en una coreografía, que aunque no siempre salga perfecta, se puede disfrutar al máximo. Y antes de despedirme, quiero darte las gracias. Gracias por estar aquí, por regalarme este ratito de tu tiempo, por escuchar hasta el final y sobre todo por seguir apostando por ti, incluso en los días en los que cuesta, y mucho. Si este episodio te ha removido algo, si te has sentido reflejado o reflejado en alguna parte o si simplemente te ha hecho sentir menos sola o menos solo, me encantaría leerte. Puedes encontrarme en Instagram, también puedes escribirme por correo en agora.sinmiedo@gmail.com si necesitas desahogarte, contarme tu historia o simplemente decir, oye, gracias. Leo todos los mensajes, de verdad. Y si te apetece apoyar este proyecto, una forma muy sencilla es seguir el podcast, dejar una valoración o compartir este episodio con alguien a quien creas que le pueda ayudar. No sabes lo mucho que suma eso. Este espacio existe gracias a vosotros y a vosotras. Gracias por confiar en mí, gracias por caminar conmigo y gracias por recordarme cada día que no estamos solas ni solos en esto. Nos escuchamos muy pronto. Cuídate mucho. Tus emociones no son tus enemigas, también pueden ser tus mejores aliadas. Un abrazo muy grande.